En las profundidades de los manuscritos medievales, entre pergaminos amarillentos por el tiempo y miniaturas que parecen palpitar con vida propia, encontramos más que simples catálogos de demonios. Descubrimos mapas precisos del alma humana, cartografías detalladas de los territorios oscuros que habitamos cuando nadie está observando. Los 7 príncipes del infierno no son meros antagonistas de historias de horror. Son arquetipos primordiales, espejos oscuros que reflejan las fuerzas más fundamentales de la experiencia humana. Cada uno gobierna no solo un pecado capital, sino un aspecto esencial de la condición humana, aspectos que, paradójicamente, pueden llevarnos tanto a la perdición como a la iluminación. La tradición hermética enseña que, así como es arriba, es abajo. Si aplicamos esta máxima a la demonología, descubrimos que el infierno no es una región geográfica lejana, sino un estado de conciencia. Los príncipes infernales son, en realidad, regentes de los territorios inexplorados de la psique humana, guardianes de portales que, una vez cruzados con sabiduría, pueden conducirnos a la gnosis, ese conocimiento transformador que trasciende la mera información intelectual. Este viaje por los 7 reinos oscuros no es una exploración académica distante. Es un descenso controlado a los abismos del alma, donde cada príncipe se muestra no como un enemigo a vencer, sino como un aspecto de nosotros mismos a comprender e integrar. Porque, como enseña la alquimia, es en la nigredo, en la obra en negro, en el enfrentamiento con nuestra sombra, donde hallamos la prima materia necesaria para la transmutación espiritual. Antes de adentrar en los dominios específicos de cada príncipe, es fundamental comprender la estructura subyacente que rige estas fuerzas arquetípicas. El infierno, tal como lo concibe la tradición esotérica, no es un caos aleatorio de sufrimiento, sino una jerarquía meticulosamente organizada que refleja las complejas estratificaciones de la conciencia humana. La jerarquía infernal en los grimorios medievales y textos herméticos posteriores revela una cosmología psicológica compleja. Cada nivel refleja un grado de identificación con las fuerzas de la personalidad inferior, y cada demonio representa un aspecto de la naturaleza humana no integrada. Los 7 príncipes están en la cima de esta jerarquía no por azar, sino porque simbolizan las 7 modalidades fundamentales, mediante las cuales la conciencia humana puede alienarse de su naturaleza divina original. Esta estructura refleja la antigua tradición del descenso a los infiernos, presente en mitologías de todo el mundo. Desde el viaje de Inanna al inframundo sumerio hasta el descenso de Cristo al limbo cristiano, pasando por la catabasis griega y los bardos tibetanos, siempre encontramos el mismo patrón, la necesidad de confrontar las fuerzas oscuras para alcanzar la iluminación. Los 7 pecados capitales, lejos de ser simples transgresiones morales, representan 7 maneras en que la energía vital se distorsiona cuando no es consciente y dirigida adecuadamente. Cada príncipe gobierna una de estas distorsiones, pero también posee la clave para su transmutación, porque, como enseña la tradición hermética, lo que está abajo es como lo que está arriba. Cada vicio contiene, en su esencia, la semilla de la virtud correspondiente. La gnosis, ese conocimiento directo y transformador de la realidad espiritual, no se alcanza a través de la negación o represión de esas fuerzas, sino mediante su comprensión e integración consciente. Los príncipes infernales son, por lo tanto, no solo obstáculos en el camino espiritual, sino también, paradójicamente, sus guardianes e iniciadores. Antes de comenzar, debo decirte algo importante. La historia que crees conocer es solo la parte que te dejaron ver. Detrás de las versiones oficiales hay textos ocultos, prohibidos, destruidos o simplemente ignorados que revelan un lado oscuro, peligroso y fascinante. Los grimorios perdidos relatan esa otra versión. En pocos minutos te contaré cómo tú también puedes acceder a este conocimiento exclusivo. Ahora volvamos al contenido. Como enseña la tradición hermética, quienes buscan la gnosis deben formar comunidades de investigación mutua. Si esta exploración de los oscuros territorios del alma resuena con su viaje de autoconocimiento, considere inscribirse en este canal, convirtiéndose en parte de un círculo exclusivo de buscadores
dedicados al estudio de las corrientes ocultas que moldean nuestra realidad. Active las notificaciones, pues los misterios más profundos se revelarán solo a quienes demuestran un compromiso genuino con la búsqueda. Cada video será una llave adicional en el cofre del conocimiento esotérico, y quienes llegan tarde a menudo encuentran las puertas ya cerradas. Ahora, con este fundamento sobre la naturaleza arquetípica de los príncipes infernales, podemos adentrarnos en sus dominios específicos, comenzando nuestro descenso por los 7 reinos, donde cada sombra mostrará su rostro oculto de luz. En la cima de la jerarquía infernal reina quien fue el más brillante de los ángeles, el portador de la luz divina que eligió las tinieblas. Lucifer no es solo el mal personificado, es la representación arquetípica del conocimiento sin sabiduría, de la iluminación sin humildad y de la voluntad individual que se antepone a la voluntad cósmica. La caída de Lucifer representa el momento primordial en que la conciencia individual se separa de la conciencia cósmica, cuando el ego se establece como el centro de la realidad. Su pecado no fue el deseo de conocimiento, este es en sí mismo divino, sino la negativa a reconocer la fuente trascendente de ese conocimiento. El orgullo luciferino es la ilusión de que somos los creadores de nuestra propia luz, cuando en realidad solo somos sus transmisores. Esta dinámica se manifiesta de innumerables formas en la experiencia humana contemporánea. El científico que cree que la naturaleza no tiene misterios que su mente no pueda desentrañar. El filósofo que imagina que sus conceptos capturan la totalidad de la realidad. El místico que confunde sus experiencias espirituales con la propia divinidad. En todos estos casos encontramos la firma luciferina, la luz auténtica del conocimiento, corrompida por la pretensión de autonomía absoluta. Pero Lucifer también trae una promesa de redención. Su caída revela la esencia de la verdadera iluminación, no la posesión orgullosa de la luz, sino la humilde receptividad hacia ella. El orgullo luciferino, al ser reconocido, se convierte en dignidad espiritual, el reconocimiento de nuestra naturaleza divina sin pretender ser divinos por mérito propio. La tradición gnóstica ve en Lucifer no solo al tentador, sino también al liberador, aquel que a través de su propia caída revela el camino hacia la verdadera ascensión. Su rebelión contra el cielo dogmático representa la necesidad de cuestionar toda autoridad externa para descubrir la autoridad interior de la conciencia iluminada. En el segundo círculo del infierno psicológico está Mamón, el príncipe que dirige 6.600 legiones de demonios, cada una especializada en un tipo específico de aprisionamiento material. Mamón no es solo el demonio de la avaricia superficial, es el arquetipo que regula nuestra relación con el mundo de las formas, actuando como mediador entre el espíritu y la materia, entre lo etéreo y lo tangible. La palabra mamón proviene del arameo mamona, que significa lo en lo que se confía. Esta etimología revela la esencia del dominio mamoniano. No se trata solo de acumular riquezas, sino de transferir nuestra confianza del invisible al visible, del eterno al temporal, del ser al tener. El reino de Mamón se extiende mucho más allá de los cofres de los avaros. Se manifiesta en la civilización contemporánea como la reducción de todos los valores a su expresión monetaria, la transformación de toda calidad en cantidad, de toda experiencia en mercancía. Bajo su dominio, el arte se convierte en inversión, la naturaleza en recurso, las relaciones en networking y la propia espiritualidad se convierte en mercancía. Pero Mamón, como todos los príncipes infernales, lleva consigo la semilla de su propia trascendencia, porque la energía que él gobierna, la capacidad de materializar lo espiritual, de dar forma a lo informe, es, en su esencia, una energía creativa divina. El alquimista que transforma metales viles en oro trabaja con la misma energía que Mamón, pero en sentido inverso. No materializa lo espiritual, sino que espiritualiza lo material. La tradición hermética enseña que la materia es espíritu condensado y el espíritu es materia sublimada.
Mamón gobierna el polo inferior de este proceso, la condensación que, llevada al extremo, se convierte en cristalización y muerte. Su trascendencia proviene del reconocimiento de que toda forma material es una expresión temporal del espíritu eterno, toda riqueza una responsabilidad sagrada, toda posesión una oportunidad para servir al bien mayor. Asmodeo preside el reino infernal más complejo y contradictorio. Representado con 3 cabezas, toro, carnero y hombre, simboliza la confluencia de las fuerzas instintivas, emocionales y mentales que constituyen el deseo humano. Su dominio no se limita a la lujuria sexual, sino que abarca toda la gama de impulsos que nos conectan al mundo a través de la atracción y la repulsión. El nombre Asmodeo deriva del persa Aeshmadeva, el demonio de la ira y la lujuria, revelando la antigua sabiduría que reconoce la íntima conexión entre deseo y violencia. Todo deseo no realizado puede transformarse en ira. Toda ira contiene en su núcleo un deseo frustrado. Asmodeo gobierna esta dinámica fundamental de la psique humana, donde amor y odio, atracción y repulsión, creación y destrucción se entrelazan en una danza eterna. En el libro de Tobías, Asmodeo asesina a 7 maridos de Sara en su noche de bodas, movido por un amor celoso que no soporta la felicidad ajena. Esta historia muestra la naturaleza destructiva del deseo posesivo, que prefiere destruir al ser amado antes que permitir que otro lo posea. Es el ejemplo del amor que mata, de la pasión que consume, del deseo que aniquila lo que anhela. Pero Asmodeo también simboliza el fuego sagrado de la pasión, la energía vital que impulsa la creación. Sin deseo, no existiría el arte, el amor, ni la búsqueda espiritual. El deseo es la fuerza que impulsa la evolución, lo que nos lleva a superar nuestros límites en busca de algo más grande. La tradición tántrica, en sus aspectos más esotéricos, no ve a Asmodeo como un enemigo, sino como una energía a transmutar. El deseo sexual, al ser consciente y sublimado, se convierte en combustible para la ascensión espiritual. La pasión emocional, al ser refinada, se transforma en compasión universal. El impulso de posesión, al ser comprendido, revela el anhelo del alma por unirse con lo divino. Ahora déjame contarte algo que ha permanecido en silencio hasta hoy. Algunos de los grimorios más antiguos que existen en el mundo fueron prohibidos no porque fueran absurdos, sino porque revelaban demasiado. Relataban rituales, símbolos y fórmulas ancestrales que desafiaban el control de iglesias y gobiernos. Y aún más, mostraban conexiones ocultas entre lo que hoy llamamos ángeles, demonios, arquetipos y entidades espirituales. Este contenido fue rescatado y reunido en un video especial. Sin embargo, como incluye información que las plataformas no siempre permiten divulgar, el video está disponible solo en nuestro sitio oficial y estará en línea por tiempo limitado. Si deseas verlo, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado abajo. Leviatán surge de las profundidades primordiales como el arquetipo más antiguo de los príncipes infernales. Descrito como un monstruo marino colosal, simboliza las fuerzas caóticas que anteceden a la creación ordenada. En las aguas oscuras de su reino, la envidia se manifiesta no solo como un sentimiento de celos, sino como una fuerza cósmica que desafía la diferenciación creativa. La envidia, en el sentido profundo regido por Leviatán, es el resentimiento hacia la diversidad de la creación. Es la negativa a aceptar que cada ser tiene un papel único en el gran drama cósmico, una revuelta contra la jerarquía natural que permite distintos grados de belleza, talento, logro y cercanía con lo divino. Leviatán habita las aguas del inconsciente colectivo, donde todas las distinciones individuales se disuelven en una masa amorfa de potencialidad no realizada. Es el aspecto de la psique que prefiere la igualdad en la mediocridad a la diversidad en la excelencia, eligiendo destruir lo bello en vez de reconocer su propia belleza. La tradición cabalística vincula a Leviatán con las aguas primordiales del caos, que deben ser ordenadas por el poder divino para que la creación surja.
Esta simbología muestra la ambivalencia de la envidia. Por un lado, simboliza la resistencia al orden creativo. Por otro, encierra la energía primordial de la que toda creación proviene. La envidia de Leviatán es un anhelo distorsionado por la búsqueda de trascendencia. En el fondo de cada celos hay una intuición de que existe algo mayor que nuestra condición actual, algo que creemos merecer, pero no poseemos. Esta intuición, al ser purificada, se convierte en una legítima aspiración espiritual, el deseo de manifestar nuestra propia naturaleza divina. El camino de trascendencia del dominio de Leviatán pasa por el reconocimiento de que la diversidad es la expresión de la riqueza infinita de lo divino. Cada ser es una nota única en la sinfonía cósmica, y la envidia es solo la discordancia que surge cuando intentamos tocar la melodía de otro en lugar de descubrir la nuestra. Satanás, cuyo nombre significa el adversario o el acusador, ocupa una posición singular en la jerarquía infernal. Es simultáneamente el más temido y el más incomprendido de los príncipes. Su ira no es una explosión emocional descontrolada, sino la fuerza implacable que se opone a todo lo que considera injusto o inauténtico. La ira satánica es cósmica en su dimensión. Es la revuelta contra el orden existente cuando este orden se percibe como fundamentalmente corrupto o limitante. Satanás no se rebela contra Dios por capricho, sino por una percepción, distorsionada pero no carente de fundamento, de que el orden divino establecido no hace justicia a la grandeza potencial de la creación. Esta dinámica se manifiesta en la experiencia humana como ira sagrada contra la injusticia, indignación ante la hipocresía y revuelta contra sistemas que oprimen el potencial humano. En su forma no purificada, se convierte en ira destructiva que prefiere aniquilar el orden imperfecto, en vez de trabajar por su transformación gradual. Pero Satanás también representa la función psicológica esencial del cuestionamiento y la crítica. Sin la capacidad de decir no a lo que es inauténtico, la conciencia humana permanecería atrapada en conformidades que impiden el crecimiento espiritual. La ira satánica es el aspecto de la psique que se niega a aceptar limitaciones arbitrarias, que se rebela contra toda autoridad externa no legitimada por la sabiduría interior. La tradición gnóstica ve en Satanás el aspecto divino que cuestiona la divinidad, el principio crítico que evita la estancación espiritual. Su oposición no es al bien, sino al bien que se ha vuelto rutina, a lo sagrado que se ha vuelto mecánico y a la verdad que se ha convertido en dogma. La trascendencia de la ira satánica surge del reconocimiento de que todo orden exterior es temporal y que la verdadera revolución es interna. La ira purificada se convierte en la fuerza que distingue lo auténtico de lo inauténtico, lo vivo de lo muerto y lo divino de lo meramente convencional. Belfegor gobierna el reino infernal más sutil y quizás el más peligroso. Su pereza no es la simple indolencia física, sino la asedia espiritual, la negativa a crecer, a evolucionar, a responder a los llamados del alma para la transformación. Es el príncipe de la inercia existencial, de la satisfacción con el statu quo interior. El nombre Belfegor deriva de Baal Peor, una antigua deidad cananea asociada a la fertilidad y a los placeres sensuales. Esta origen revela la naturaleza paradójica de su dominio. No es la ausencia de energía, sino la energía mal dirigida, concentrada en mantener lo conocido y familiar en detrimento de la exploración de lo nuevo y desconocido. La pereza de Belfegor se manifiesta como la resistencia al trabajo interior necesario para la evolución espiritual. Es más fácil permanecer en la caverna de las ilusiones familiares que emprender la ardua jornada hacia la luz. Es más cómodo aceptar las limitaciones actuales que asumir la responsabilidad de trascenderlas. Pero Belfegor también rige el aspecto esencial del descanso y la incubación. No toda inactividad aparente es pereza. Algunas son preparativos para profundas transformaciones. La sabiduría está en diferenciar entre la pereza que evade responsabilidades y el descanso que prepara para la acción. La tradición alquímica reconoce en la obra de Belfegor la fase del anigredo, la descomposición necesaria de la materia prima antes de su regeneración.
Paradójicamente, a veces es necesario morir a viejos patrones antes de renacer en un nivel superior de conciencia. La trascendencia del dominio de Belphegor surge del reconocimiento de que la verdadera pereza es la negativa a ser quienes realmente somos. El trabajo espiritual no es una carga adicional impuesta a la vida, sino la expresión natural del alma que ha encontrado su propósito. Belcebú, el señor de las moscas, preside el reino final de la jerarquía infernal, donde la gula se revela en su dimensión más cósmica. Su dominio no se limita al exceso alimentario, sino que abarca toda forma de consumo compulsivo, cada intento de llenar el vacío interior a través de la incorporación de sustancias externas. El título El Señor de las Moscas muestra su influencia. Las moscas se sienten atraídas por la descomposición, por lo que está en proceso de muerte. Belcebú rige los aspectos de la psique que se nutren de la degradación y hallan satisfacción en lo inferior y corruptible. La gula de Belcebú es el hambre espiritual malinterpretada. Es el apetito infinito del alma confundido con necesidades materiales limitadas. Intentamos saciar con cantidad lo que solo se satisface con calidad, buscando tener más en lugar de resolver lo que solo se alcanza a través del ser más profundo. En la era contemporánea, el reino de Belcebú se ha expandido exponencialmente. No solo consumimos alimentos en exceso, sino también información, experiencias, relaciones y entretenimiento. Vivimos en una orgía de consumo donde todo se devora sin ser realmente digerido, donde la cantidad sustituye a la calidad, donde la velocidad impide la profundidad. Pero Belcebú también simboliza la hambre sagrada, el deseo divino que nos motiva a buscar más verdad, belleza y realización. Es la insatisfacción creativa que se niega a conformarse con logros parciales y siempre busca trascender las limitaciones actuales. La tradición mística reconoce que la verdadera gula es el hambre de Dios, un apetito infinito que solo se sacia con la unión al infinito. Los demás apetitos son meros reflejos distorsionados, intentos de satisfacer lo que es esencialmente infinito a través de lo finito. Después de atravesar los 7 reinos infernales, una comprensión profunda emerge de las aguas turbias de la experiencia. Los príncipes del infierno no son enemigos externos a vencer, sino aspectos internos a integrar. Cada uno representa una fuerza primordial de la psique humana, que cuando es inconsciente, se manifiesta como vicio, pero cuando se toma conciencia, puede transformarse en virtud. La tradición hermética enseña que solve et coagula, disolver y coagular, es la fórmula fundamental de toda transformación. Primero, debemos disolver nuestras identificaciones rígidas con patrones limitantes. Luego, debemos coagular una nueva identidad basada en una comprensión más profunda. Los príncipes infernales gobiernan la fase del solve, la disolución necesaria de estructuras psicológicas obsoletas. La paradoja central del viaje espiritual es que debemos descender para ascender, enfrentar la sombra para hallar la luz. Los 7 príncipes son los guardianes de las 7 puertas que hay que cruzar en el camino de la iniciación. Cada encuentro con un príncipe es una oportunidad para reclamar e integrar un aspecto de nuestra esencia. Lucifer nos enseña que la verdadera iluminación no proviene de la orgullosa posesión del conocimiento, sino de la humilde receptividad a la sabiduría. Mamón revela que la verdadera riqueza no está en acumular bienes, sino en ser un canal por el que fluya la abundancia divina. Asmodeo muestra que el verdadero amor no es posesión, sino el reconocimiento de la divinidad en el otro. Leviatán nos confronta con la necesidad de aceptar nuestra unicidad sin negar la de los demás. Satanás nos desafía a cuestionar toda autoridad externa hasta descubrir la autoridad interior de la conciencia iluminada. Belcebú nos invita a distinguir entre pereza espiritual y descanso sagrado. Belphegor nos enseña la diferencia entre el consumo compulsivo y la nutrición consciente. La gran revelación es que el infierno y el cielo no son ubicaciones geográficas, sino estados de conciencia. Los arquetipos que, al estar inconscientes, nos limitan,
se transforman en poderosos aliados en nuestra búsqueda de realización espiritual al ser conscientes. Esta comprensión transforma radicalmente nuestra relación con lo que consideramos negativo en nuestra naturaleza. En lugar de reprimir o negar los aspectos oscuros, aprendemos a dialogar con ellos, a comprender sus mensajes, a integrar su energía de manera constructiva. El camino de la gnosis no es una huida del mundo o de nuestra humanidad, sino una penetración más profunda en ambos. Es descubrir que somos simultáneamente humanos y divinos, que llevamos en nosotros tanto las semillas del infierno como las del paraíso, y que nuestra tarea es aprender a elegir conscientemente qué jardín cultivar. Los 7 príncipes del infierno se manifiestan como facetas del divino, no el divino sentimental de las religiones consoladoras, sino el aterrador y transformador de las tradiciones iniciáticas. Nos enseñan que la verdadera espiritualidad no es evadir el conflicto, sino transformarlo conscientemente en creatividad. Así el viaje por los dominios infernales se transforma en un regreso a casa, no al hogar de la inconsciencia original, sino al de la conciencia integrada, donde luz y sombra, bien y mal, humano y divino, son vistos como aspectos complementarios de una única realidad trascendente. La verdadera victoria sobre los príncipes del infierno no es su destrucción, sino su transformación en príncipes del paraíso. Porque, como enseña la más profunda sabiduría esotérica, al final del viaje descubrimos que el infierno era solo el paraíso mal comprendido, y los demonios eran solo ángeles cuyas caras no podíamos reconocer en las sombras de la ignorancia. Al final de este viaje a través de los 7 reinos oscuros, el verdadero iniciado regresa al mundo común transformado. Lleva consigo no solo el conocimiento intelectual sobre los príncipes infernales, sino la sabiduría vivencial de quien ha confrontado e integrado los aspectos más desafiantes de la naturaleza humana. Esta gnosis no es un trofeo para exhibir, sino una responsabilidad que se debe vivir, porque quien comprende la verdadera naturaleza del infierno se convierte en un guardián para otros que aún están perdidos en sus laberintos. Se convierte en una guía silenciosa, un faro discreto para aquellos que están listos para emprender su propio viaje de descenso y ascenso. Los 7 príncipes del infierno se presentan como maestros severos pero benevolentes, actuando como iniciadores disfrazados que nos impulsan a cuestionar nuestras limitaciones y a trascender identificaciones superficiales. Su aparente malevolencia refleja nuestra resistencia a la transformación personal. En la tradición hermética, este proceso se llama la gran obra, la transformación del plomo de la personalidad no iluminada en el oro de la conciencia despierta. Los príncipes infernales son los hornos donde ocurre esta transmutación, las intensas presiones que impulsan la metamorfosis alquímica del alma. Así, la verdadera demonología se muestra como la más profunda de las psicologías, y esta, a su vez, se revela como la más auténtica de las espiritualidades. El estudio de los príncipes del infierno se convierte en un viaje de autoconocimiento, que se transforma en la puerta hacia la realización de la naturaleza divina que siempre ha sido nuestra herencia más íntima. Y si deseas acceder al material completo que revela los secretos detrás de grimorios como el Ars Goetia y el Gran Grimorio, solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. El círculo se cierra donde comenzó, en la comprensión de que el infierno no está abajo, sino dentro, y que el paraíso no está arriba, sino aquí, cuando los ojos de la gnosis finalmente se abren para ver la realidad tal como siempre ha sido, una única conciencia divina jugando consigo misma a través de todas las formas y experiencias posibles, incluso a través de los aparentes horrores de los 7 reinos oscuros del alma humana. Pero nuestro viaje por los territorios ocultos de la conciencia apenas comienza. Si los príncipes cristianos del infierno revelaron los aspectos oscuros de la psique humana, hay una tradición aún más antigua y perturbadora que espera ser investigada. Los dioses cananeos, cuyos rituales sangrientos y sacrificios humanos resuenan en las prácticas de sociedades secretas actuales. Moloch, el devorador de niños. Mot, la personificación de la muerte.
Baal, el señor de las tormentas y la fertilidad violenta. Reshef, el portador de plagas y destrucción. Anat, la diosa guerrera sedienta de sangre. Estas deidades primordiales no desaparecieron con la caída de Canaán. Sus influencias se han infiltrado en las corrientes ocultas que dan forma a nuestra civilización actual. Si tuviste el valor de enfrentar a los príncipes del infierno cristiano, prepárate para un descenso más profundo en los abismos de la historia esotérica. El próximo video revelará conexiones que las sociedades secretas prefieren ocultar, rituales que resuenan en templos modernos y la gnosis oscura que une el pasado cananeo con el presente conspirativo. Aquellos que buscan la verdad completa no pueden detenerse a medio camino. La jornada iniciática exige que penetremos en las raíces más antiguas del conocimiento prohibido.